Ahí estamos, gloria al Señor. Ok, mire, yo le quiero hablar, hermano, de un tema que yo empecé el viernes. Y es, hermano, un tema de suma importancia. Bueno, todo lo que está en la palabra del Señor es de suma importancia para nosotros, porque es la palabra del Señor, es nuestra regla de fe. Es la voluntad del Señor escrita. Pero hay cosas, como yo les he dicho, que se tienen que hacer primero y hay cosas que se tienen que hacer después. Todo se tiene que hacer. Todo lo que Dios manda se tiene que hacer. Pero hay cosas que se tienen que hacer primero y hay cosas que se tienen que hacer después. Y definitivamente, como todas las cosas en lo espiritual es un proceso, y para nosotros definitivamente también que es un proceso, entonces nosotros debemos de aprender a saber qué es lo que tenemos que hacer primero y qué es lo que tenemos que hacer segundo. Pero una de las cosas, hermano, que definitivamente nosotros tenemos que tener bien claro en nuestro corazón y en nuestra mente es que es el Evangelio. Porque yo les decía a los hermanos, y tal vez voy a traer unas espiguitas del viernes para hacer un enlace para seguir el tema ahora. Los que no están viniendo a los cultos, hermanos, créanme, se está perdiendo bendición. Pero bueno, usted con el Señor, arréglese. Mire, definitivamente que yo les decía a los hermanos que nosotros necesitamos saber qué es el Evangelio. Porque hasta que nosotros no sepamos realmente qué es el Evangelio, no vamos a poder disfrutar de él. No vamos a nosotros poder saber qué es lo que Dios nos está demandando en el Evangelio. Entonces, eso lo vimos el viernes y después compra el tema. Pero mire, el Evangelio, así a grandes rasgos, es la gran noticia que el Señor nos trajo. La buena noticia que el Señor nos trajo. Pero buena noticia ¿de qué? Bueno, yo encontré, déjeme ver, 5, 10, 15, 17 funciones que hay dentro del Evangelio. 17 bendiciones, si lo podemos decir también, que hay dentro del Evangelio. Pero que nosotros no vamos a poder disfrutar de esas bendiciones, de esas 17 bendiciones, si no las conocemos. Y si no las entendemos, y si no tratamos de practicarlas y vivirlas. Entonces, por ejemplo, yo les decía a los hermanos que el Evangelio en sí es el Evangelio del reino. Entonces Jesús, cuando empezó a predicar, él dice en San Marcos capítulo 1, en Lucas también lo dice, y lo dice también Mateo, que él empezó a predicar el Evangelio del reino y a sanar a los enfermos y a liberar a los endemoniados. Entonces la liberación, la sanidad y todo el bien que el Señor estaba haciendo al pueblo venía íntimamente ligado con el Evangelio, con la predicación del Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que el Señor, en otras palabras, vino a hacer a la tierra? Así, a grandes rasgos. Vino a traer una buena noticia para que nosotros salgamos de la muerte, de la esclavitud, de la enfermedad, del pecado, de todo lo que nos tenía atrapados. Entonces el Evangelio viene a ser definitivamente, por eso es buena noticia. Porque nos viene a decir a nosotros que podemos cambiar de vida, pues. Que podemos cambiar nuestra forma de vivir. Y por eso es una buena noticia, es una buena nueva. Y yo les explicaba a los hermanos que por eso se diferencia el Evangelio de otras religiones y de otras denominaciones.
Y por eso nosotros entendemos que el evangelio es la única. Oiga bien, el evangelio es la única forma que el hombre, o la única regla que el hombre puede seguir para ser salvo. Porque el evangelio enseña que Cristo es nuestro Salvador. Esa es la buena noticia. Entonces, mire, el evangelio del reino tiene un rey, que es Cristo. Entonces, todo lo que se enseña en esas noticias, todo lo que el Señor vino a enseñar, es referente a Él como rey y referente a el gobierno de Él como rey. Entonces, y como Él es el Salvador del mundo, y como Él es Dios, y como Él es el único que puede cambiar al hombre de muerte a vida, entonces nosotros necesitamos recibir el evangelio y también vivirlo. Pero es el evangelio del reino. Ahora mire, entonces el Señor Jesús vino a presentar el evangelio del reino, de su reino, de Él. Y cuando ya nosotros miramos y nos empezamos a meter a ese evangelio, empezamos a ver todo lo que hay, empezamos a ver, que valga la redundancia, ¿verdad? Que es un evangelio de paz, que es un evangelio de gracia, de poder, que es un evangelio de justicia, que es un evangelio que presenta la gloria de Cristo. Es un evangelio de la incircuncisión, es el evangelio de salvación, es el evangelio que muestra las riquezas de la gloria de Cristo, de las riquezas. Una cosa es las riquezas de Cristo y otra cosa es la gloria de Cristo. Eso también lo presenta el evangelio. Nos damos cuenta que es un evangelio del Hijo, en esa posición de Hijo, que también en el evangelio podemos nosotros conocer a Dios como Padre. Ahí nosotros podemos ver que también hay un evangelio de resurrección, pero no es que haya otro evangelio, sino que dentro de la misma noticia, pues. Por eso es una noticia grandiosa, grande. Porque el Señor no solo vino a darnos a nosotros salvación, pues, por ponerles ejemplo. No solo vino a darnos perdón, sino vino también a darnos paz. Pero no solo vino a darnos perdón, salvación y paz, sino también vino a darnos libertad. Entonces, cuando nosotros desconocemos unas facetas del evangelio, nos perdemos esas facetas. Es como cuando usted va a un restaurante, pues. Entonces usted paga un buffet, pongamos el ejemplo de un buffet. Usted paga y usted puede comer todo lo que quiera. Puede comer fruta, puede comer ensalada, puede comer carnes, puede comer vegetales, puede comer pastas. Pero, ¿verdad que a veces no lo comemos todo? Solo comemos algunas cosas y ya se llena uno. Pero eso no significa que usted no pueda comer lo demás. Sí existe, o sea, usted pagó y tiene el derecho de probarlo todo. Ahora, en el evangelio es igual. Si nosotros no participamos de todas las bendiciones que hay dentro del evangelio, sencillamente es porque no queremos, hermano. Pero a veces también porque no sabemos. Pero a veces también porque no conocemos. No escudriñamos, no buscamos. Pero este evangelio, hermano, del Señor, solo en estas 17 yo tengo 17 mensajes. No vamos a ver eso. Entonces, este evangelio, hermano, es poderosísimo. El evangelio del Señor es lo más grande que a nosotros nos haya pasado. Por eso es que el apóstol Pablo dijo en Hebreos capítulo 2, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?
que habiéndola dicho el Señor primeramente por medio de profetas, y ahora a través de Cristo, otra vez nos la confirma. ¿Cómo nosotros vamos a escapar? Por eso nosotros debemos, hermano, de veras de aprovechar lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas y lo que quiere hacer. No, un tema yo lo di, no menospreciemos la palabra, no menospreciemos el evangelio. Hay muchos que no conocen y dicen, ese es para gente que no tiene que hacer. O ese es para gente, algunos se atreven a decir que es para gente ignorante, para gente pobre, para gente así. Y no, el evangelio es para príncipes. El evangelio es para gente de linaje, para gente, hermano, de sangre. Hablando espiritualmente, ¿verdad? Yo me honro en predicar este evangelio. Y como dijo un pastor, y pago para predicar. Y es una bendición. Es que es una honra. Cuando yo, hermano, cuando yo estoy estudiando esto, y yo digo, qué impresionante. Fíjese que el Señor le decía a los hermanos el viernes que es tan grande este paquete, es tan grande esta noticia, que Dios mismo vino a presentarla y a dárnosla a conocer. O sea que Él no mandó un ángel. Y mire que hay ángeles de calibre. Hay seres, hermano, que son poderosísimos. Los querubines, por ejemplo, que guardan la presencia del Señor. Poderosísimos. Los serafines que están en la presencia del Señor, que son más poderosos que los querubines. Pero no envió un Dios a ellos, sino Él mismo vino personalmente, hermano. Eso es motivo de veras de una bendición que nosotros deberíamos de estar agradecidos todo el tiempo. Porque a través de esta noticia, para empezar, nosotros somos libres de la muerte. Somos libres. Imagínense, es como eso, mire. Le decía yo y un joven me contestó, qué buena noticia podemos recibir nosotros hablando materialmente. Y tal vez estaríamos contentos y felices. $1.000.000 que le dijeran, le vamos a regalar $1.000.000. ¿Qué haría usted? Usted brinca, salta y se va de una vez de vacaciones, ¿va? Ni a Dios dice y no invita. Pero eso no es nada, eso es basura. A comparar, a ponerlos en comparación con la salvación, con el evangelio. Y ahí es donde uno entiende lo que Pablo decía. Y mire que Pablo, hermano, era un hombre muy preparado, intelectualmente hablando. Espiritualmente hablando, no lo digamos, es el arquitecto de la iglesia. Pero Pablo sabía hebreo, sabía griego, sabía latín. Me imagino que hasta español ha de saber porque quería ir a España. Y parece que fue. Entonces, era un hombre muy preparado, culto. Además tenía dones de parte del Espíritu Santo, don de ciencia, de discernimiento, don de lenguas. Porque él en una oportunidad hasta les dijo, ustedes hablan lenguas, pero yo hablo más que todos ustedes juntos. Tenía revelación. El hombre conocía el tercer cielo, conocía lo que había aquí en la tierra, pero también lo que había en el tercer cielo. Pero a pesar de todo eso, él dice, en comparación de esto, él decía que todo eso lo tomaba como basura, porque había conocido el evangelio. Y nosotros a veces menospreciamos, hermano, el evangelio. Otra vez lo mismo. Claro que sí. Tenemos nosotros que hacer lo que el Señor nos manda todos los benditos días. Todos los benditos días tenemos que orar.
Todos los benditos días tenemos que adorar. Todos los benditos días tenemos que alabar. Todos los días tenemos que hacer buenas obras. Todos los días tenemos que perdonar. Todos los días tenemos que amar. Todos los días tenemos que hacer lo que el Evangelio dice. ¡Qué bendito Evangelio! No debemos de aburrirnos. No debemos de cansarnos. Porque esa es una bendición para nosotros. ¡Hala, qué tremendo, hermano! Entonces, si es tan grande el Evangelio, ¿no le parece que deberíamos nosotros de hacer lo imposible por entrar a participar de lo que el Evangelio nos ofrece? Yo creo que sí, hermano. ¿Pero por qué? Hay una pregunta, ¿verdad?, que resalta. ¿Por qué la gente no quiere el Evangelio? Si es lo más grande que hay. Es lo más grande. En el Evangelio yo encuentro a Cristo. En el Evangelio yo encuentro las riquezas de Cristo. En el Evangelio yo encuentro sus bendiciones. En el Evangelio yo entiendo los misterios de Cristo. Yo entiendo el pasado, el presente y el futuro en el Evangelio. El pasado, el presente y el futuro no se entiende en lo que enseña el mundo, porque la ciencia la da Dios. En el Evangelio se entienden los misterios de la vida. Adentro. Entonces, yo creo que nosotros deberíamos de hacer lo imposible por entrar a ese Evangelio. Y lo tremendo, hermano, que podemos hacerlo, porque la entrada es gratuita. O sea, no es aquello de que, yo quisiera, pero híjole, no puedo, me cuesta. O me va a costar tanto. No. Hay un requisito para entrar. Ahí te lo vamos a ver. Pero hermano, ¿por qué muchos no quieren? Se conforman con la posilga de este mundo. Se conforman con las miserias, las migajas que este mundo ofrece, hermano. De veras. Hay un conformismo. Y lo peor es que mucha gente cristiana que en algún momento empezó a entrar al Evangelio, como que se están volteando, como la mujer de Lot. La mujer de Lot ya había salido, hermano. O más bien dicho, ya la habían sacado, porque el ángel sacó a Lot, a la mujer y a las hijas. Los agarró las manos y vámonos. Pero la mujer de Lot se volteó y como que no quiso. Y no quiso. Entonces, hermano, yo cuando miro esto, y de veras yo miro la situación de la iglesia, hermano. No solo acá, en el mundo. Decadente. Aborreciendo y desechando el Evangelio. Entiéndase, va, que el Evangelio, todo lo que ofrece el Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo desechan? Porque prefieren malas cosas de este mundo. Prefieren. Entonces nosotros, hermano, deberíamos de tomar una decisión. Una decisión así, hermano, tajante. Y ser honestos. No con el Señor, porque el Señor ya nos conoce. Ser honestos con nosotros mismos. Por eso la Biblia dice, examinaos a vosotros mismos, porque si os examináis a vosotros mismos no seríais juzgados. O sea que, mire, hermano, nosotros nos queremos hacer de la vista gorda. Después, una persona, estábamos platicando y me dice, sí, dice, yo entiendo y sé, dice que hay que buscar al Señor y hacer las cosas que al Señor le agradan, pero yo voy a empezar el otro año. En enero empiezo. Le digo, no, le digo, desde hoy. Hay que empezar desde ahora. Pero uno como que se autoprograma y dice, no, sí, yo sé que es lo correcto, pero que pasen estas fiestas.
Pero si el otro año va a haber lo mismo. Entonces, ¿no será que nos estamos engañando nosotros mismos? Porque a Dios no le engañamos. Ni al prójimo. Nos engañamos nosotros mismos. Porque al final de cuentas, nosotros somos los que vamos a entregar cuentas delante del Señor. Entonces, miren, deberíamos nosotros de considerar seriamente, con seriedad, si, por eso Josué dijo, ustedes decidan a quién van a servir. Sirvan a Dios o si sirven a los Baales, pero es decisión de ustedes. Ahora, Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero la importancia de tomar la decisión personal. Aquí no se trata de quedar bien con el pastor, en este caso yo, o con el marido, con la mujer. Olvídese de eso, hermano. Aquí se trata de, ok, yo voy a estar delante del Señor un día. Y ya de alguna manera la luz del evangelio me alumbró. Tal vez no la tengo completa, ¿va? Porque es un proceso. Pero por lo menos si ya tienes un luzazo, ya sabes que es lo mejor. Yo creo que hay que tomar una decisión. Por eso Apocalipsis dice, o nos limpiamos completamente, o nos ensuciamos de una vez. Y fíjese, hermano, que eso es un poco duro, porque pareciera que no tuviera uno misericordia, ¿va? Y que fuera uno legalista y radical. O eres o no eres. No, hermano, si usted no sabe las luchas que tengo. No, es que aquí no se trata de hermano, ¿qué dice Dios? Y es que a mí me pasa el trailer también el Señor ahí. A mí. Es a todos. Porque nosotros debemos, hermano, de tomar las cosas en serio. O soy o no soy. Una cosa es estar luchando y otra cosa es estar conforme. Porque a veces nos acostumbramos tanto a nuestras debilidades y nuestros pecados que decimos, sí, de todas maneras Dios sabe cómo soy, si soy pecador, si todos pecamos. ¿Cómo que todos pecamos? Déjese de cuentos. No es así la cosa. Aquí es que si yo tengo un pecado, voy a llorar y voy a gemir ante el Señor y voy a crecer y voy a dejar eso, porque nosotros vamos a la perfección. Pero eso es cuando nosotros realmente queremos participar del evangelio. Entonces fíjese que cómo entrar al reino. Bueno, le puse aquí, yo hice una pregunta, ¿cómo entrar al reino? ¿Por qué al reino? Porque es el evangelio del reino. Entonces el Señor nos viene a presentar a nosotros esa noticia que hay un reino donde nosotros podemos dejar todas las cosas que a Él no le agradan. Pero ¿cómo hacer para entrar a ese reino y que el Señor empiece a trabajar en mi vida? ¿Cómo hacerlo? Entonces, en Mateo capítulo 1, vamos a empezar a predicar. Ahorita voy a empezar. Leamos la Biblia. Mateo capítulo 1, versículo 15. Oiga lo que dice. No es Mateo, es Marcos. Marcos capítulo 1. Déjenme ver. Ok. Marcos capítulo 1, versículo 15. Diciendo, oiga lo que viene diciendo el Señor Jesús. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ok, entonces, ¿cómo entrar en el reino? Si yo sé que eso es lo que a mí me conviene. Si yo ya sé que el evangelio del reino es lo único que me va a ayudar, el reino es lo único que a mí me va a ayudar a poder cambiar mi forma de ser pecaminosa por la que a Dios le agrada. Si yo sé que solamente en el reino yo puedo lograr santidad,
Si yo sé que solamente en el reino, que esa es la noticia que el Señor me dio, si solamente ahí yo puedo alcanzar la estatura del Señor, entonces ¿cómo hacer para entrar? El Señor aquí lo dice: arrepentíos y creed. Entonces, mire, hermano, sin arrepentimiento nadie puede entrar a participar del evangelio. Aunque esté en la iglesia todos los días, aunque predique, aunque tenga cargos en la iglesia, sin arrepentimiento. Sin arrepentimiento nadie puede entrar al reino. Se lo voy a poner de otra, bueno, que el Señor nos lo ponga de otra forma, de otra manera. Juan capítulo 3, versículo, déjeme ver, 3 y versículo 5. Oiga lo que dice la Biblia. De cierto te digo, cuando el Señor repite 2 veces una cosa, es porque la situación va en serio. ¿Se acuerda del sueño de José? José le dijo a Faraón: por cuanto lo soñaste 2 veces, es porque el Señor, la cosa está en serio, no está jugando. Ahora aquí es de cierto. O sea que, como quien dice, pónganle mucha atención. Es lo que está diciendo el Señor. Pónganle atención a esto que voy a decir. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Pero ahora el versículo 5 dice otra vez: de cierto, pongan atención. El que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar. Si solo nacemos de nuevo podemos verlo, según el versículo 3, el reino. Pero si nacemos del agua y del espíritu, entonces no solo lo miramos, sino podemos entrar. Ahora, aquí está la respuesta de por qué muchos cristianos siguen con su mismo pecado por años y años, y sus mismas mañas por tiempo, porque solo han nacido de nuevo, pero del agua tal vez, pero no han nacido del agua y del espíritu. Porque cuando uno nace del agua y del espíritu, uno entra. Entonces cuando uno entra, ahí adentro se dan otras cosas que hay que hacer. Ahorita lo vamos a ver, si nos da tiempo, primero Dios. Pero entonces hay pasos que hay que dar para alcanzar la bendición del Señor. Entonces el primero es: hay que arrepentirnos. Es decir, no debemos nosotros de tolerar las cosas que nosotros sabemos que tenemos malas. Nosotros no debemos de tolerarlas. No debemos, o sea, debemos de renunciar. Yo no quiero esto. Yo no voy a ser guarida de demonios. Yo no voy a ser sepulcro. Porque fíjese que el Señor le dijo a los fariseos: sepulcros blanqueados. Es decir, nosotros éramos sepulcros. Sin Dios éramos sepulcros, porque andábamos un muerto adentro. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El problema es que a veces hay cristianos sepulcros, porque todavía no han entregado completamente las áreas. Bueno, pero mire, no me interrumpa. El punto es que nosotros necesitamos querer morir. Es necesario eso, porque nadie cambia a nadie. Por eso es que el Señor dice que no nos esforcemos en sacarle la paja al hermano, porque no lo vamos a poder lograr. Para empezar, no es bueno, y segundo, tampoco lo vamos a poder lograr. ¿En dónde debe estar nuestro enfoque? En sacarnos el gran poste
que tenemos nosotros. Un hermano decía el bosque. Porque nos queremos enfocar a veces en los demás. Nos queremos enfocar a veces en nuestro cónyuge. Es que tú, es que tú, es que tú. No, yo primero. Y cuando lo hacemos eso, estamos diciéndole al Señor, Señor, yo estoy mal. Yo tengo esto, esto y esto y esto. No lo quiero. Ese es arrepentimiento. No lo quiero. Ahora, si tú y yo no nos decidimos a hacer eso, no hay problema tampoco. Pero no vamos a participar de las cosas que hay en el reino. Podemos haber nacido de nuevo, podemos ver el reino, podemos ver cómo el hermanito danza sin hipocresía. Podemos ver cómo el hermanito realmente se llena de la presencia del Señor sin hipocresía. Podemos ver cómo el hermanito sin dinero en el banco siempre con gozo. Y nosotros solo envidiando de afuera. Solo, ¿cómo le hará el hermano? ¿Cómo le hará? Le hace porque ese hermano se arrepiente constantemente. Ese hermano recibe porque siempre ese hermano es humilde con Dios. Entonces yo creo, hermano, que nosotros debemos de ser humildes y arrepentirnos todos los benditos días de nuestras mañas, porque las tenemos. O solo yo, ¿será que tengo algunas cosas que a Dios no le agrada? Solo yo, hermano. Hermano, hermana. No se haga, yo sé que usted también. Sí, hermano, sí. Pero ¿por qué muchos solo miran? ¿Por qué muchos solo miran el reino? Porque no han nacido del Espíritu. No le dan lugar al Espíritu para que el Espíritu los moldee. Allá el Espíritu Santo les está redarguyendo. Ya no seas chismoso. Entrégame esa área, entrégame tu lengua. Pero no, nosotros no, me gusta el chisme, me gusta. Entonces el Señor no va a poder darnos la bendición del reino. Somos cristianos, amén, si usted quiere. Es salvo, si usted quiere, pues amén. Porque usted aceptó a Cristo. Es salvo. Pero yo no quiero ser solo salvo. Yo quiero ser libre completamente del pecado de muerte que arrastro. Yo quiero ser libre de la vana manera de vivir que heredé de mis padres. Yo quiero ser libre de eso. Pero para que eso suceda, yo tengo que nacer del agua y del Espíritu. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Sí, hermano. Así trabaja Dios. Dios no quiere solo salvarte. Eso es lo primero. Y lo último, porque la salvación es progresiva también. Digamos que la salvación empezó con el perdón de nuestros pecados, pero va a terminar cuando nosotros seamos transformados. Es decir, nosotros somos salvos, pero todavía no se ha completado la salvación en su totalidad. Por eso algunos se confunden, ¿va? Cuando uno dice yo soy salvo, ¿cuál salvo si todavía estás? Sí, pero hay que explicar eso, ¿verdad? O sea que uno es salvo en una medida, pero hay que esperar la otra. Pero yo no quiero ser solo salvo, hermano. Yo quiero ser un salvo, pero por ejemplo con paz. Yo quiero ser salvo que cuando yo tenga plata esté contento, pero que cuando no tenga esté también feliz, porque no estoy siendo movido por las cosas materiales. Entonces yo quiero ser salvo, pero con paz. Yo quiero ser salvo, pero con gozo. No solo con alegría, porque la alegría y el gozo son dos cosas diferentes. La alegría es que ahorita todos están danzando. Ay, salimos y nos dan una mala noticia. ¿Qué? Entonces, perdone que sea tan expresivo, ¿ah? Pero es que este es el evangelio.
El evangelio es vida. El evangelio no es una religión. Por eso es tan grande esto, porque la religión no cambia. Si tú no has cambiado, perdóname, pero no estás en el evangelio. Si tú todavía tienes las mismas mañas que tenías hace un año, tú no has participado del bautismo del Espíritu. Es lo que la Biblia dice. Si usted quiere pelearse y quiere, arréglese con el Señor. Pero el Señor, hermano, es bien específico y bien claro. Ahora, entonces, ¿cómo entrar en el reino? Arrepintiéndonos. Número uno, negándonos. Yo no quiero esto, no quiero. Yo no, lo que les dije hace un momento, yo no quiero ser guarida de demonios. ¿Por qué le digo esto, hermano? Mire, porque según Gálatas, capítulo 5, bueno, todo el libro de Gálatas, salió en su casa. Hay frutos de la carne. Pero cuando nosotros le damos lugar a los frutos de la carne para pecar, hay espíritus inmundos que vienen y se posesionan en los miembros de la carne. Entonces ya no es un pecado solo de la carne, sino que es una manifestación demoníaca. Le voy a poner un ejemplo. Digamos alguien que mire pornografía. Tiene un problema con los ojos. Es un pecado de la carne, de sus ojos. Pero cuando se le da lugar a ese pecado y está ahí viendo y está viendo, entonces viene un espíritu de lujuria, que es un demonio, que es un espíritu inmundo. Entonces ya se mete ahí y lo que hace es que esclaviza al hombre o a la mujer con ese pecado. Entonces ya la cosa ya no es solo carne, ya la cosa ya es espiritual. Entonces, cuando nosotros toleramos algún pecado que puede estar en nuestra carne, pero lo seguimos alimentando, entonces hay un demonio que se viene a posesionar, aunque sea cristiano o cristiana. Es decir, pónganme mucha atención. Hay algunos cristianos que no creen que demonios se pueden posesionar en cristianos. Eso es falso. La Biblia enseña que demonios se pueden posesionar en hijos de Dios. Les voy a dar un ejemplo. El diablo se le metió a Pedro y le dijo a Jesús: no te suceda tal cosa. ¿Y a quién le dijo el Señor: apártate de mí, Satanás? ¿A quién se lo dijo? A Pedro. Pero cuando le habló a Pedro, ¿a quién le estaba hablando? Al diablo. Bueno, no es el hermano Iván. No, yo puse el ejemplo. Cuando le habló a Pedro, le dijo: apártate de mí, Satanás. Pero le estaba hablando al que se le metió a Pedro. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos. Tenemos que tener cuidado en no ser guarida de demonios. Entonces, ¿cómo hacer para que el diablo no venga y se meta a molestarnos? Renunciar a los pecados. Yo no quiero esto. Traer la mente cautiva. Por eso nosotros, como toda batalla espiritual empieza en la mente. Toda batalla espiritual empieza en la mente, en los pensamientos. Es decir, nadie que comete un pecado, por ejemplo de adulterio, lo hace de la noche a la mañana. Mentira, lo ha planeado, lo ha pensado, lo ha meditado. Cualquier cosa, cualquier cosa. Hay unas honrosas excepciones según la Biblia en el libro de los Salmos, cuando el pecado lo alcanza a uno. Y es que parece que me salgo del tema, ¿va? Pero no. No debemos nosotros de tolerar pecados. Es que mi papá era así y yo soy así. Renuncia a ese carácter malévolo. Renuncie. La Biblia dice que el Señor nos puede librar de nuestra vana manera heredada por nuestros padres. O sea que sí es cierto.
Podemos nosotros tener el mismísimo carácter del tatarabuelo. Lo podemos tener. Pero eso no significa que lo debemos de tener. O que lo debemos de seguir alimentando. No, hermano. Si en el evangelio nosotros podemos ser libres. Para eso el Señor nos trajo esas noticias. Para que podamos ser libres. No tenemos que ser cristianos mediocres. No tenemos que ser cristianos calumniadores. No. No tenemos que ser cristianos mentirosos, convenencieros, chismosos, hipócritas. No. Renunciamos a eso. En el nombre de Jesús. Tenemos que renunciar. Y si no lo hacemos, no vamos a participar. Solo vamos a poder ver. Y allá estamos. Y a veces, hermano, como solo estamos viendo y no participamos, entonces el diablo nos engaña y ahí es donde vienen las envidias, vienen las divisiones. Sí, se cree santo, se cree santa. Lo que pasa es que es envidioso, envidiosa, que no está sintiendo lo mismo, porque está afuera. Pero una persona que realmente quiere, viene al culto y se olvida de todo, ¿qué le importa? Tira los zapatos y adora al Señor y no está viendo a nadie. Por eso es que yo le suplico, hermano, que cuando usted venga al culto, cierre sus ojos y adore a su Señor. Deje estar ahí, viendo que hermano, no, eso no es de Dios, hermano. No es de Dios. Se lo digo en el nombre de Jesús. Cierre sus ojos y adore usted a su Señor. Porque usted con los ojos abiertos, tal vez sin querer, va a estar viendo que la hermana está haciendo caras y todo, va a decir, el diablo lo va a molestar. En el nombre del Señor. Y a una vez que nosotros nos arrepentimos y entramos, entonces, ¿qué hacer adentro? ¿Qué no hacer adentro si el evangelio es, hermano, esto es toda la bendición está en el evangelio. Pero ¿qué hacer ya adentro del evangelio? Número 1, creer. Número 1, activar la fe. Todo lo que se hace en el evangelio es por fe y para fe. Todo. Por eso es que en el evangelio no se puede meter el humanismo. No se puede meter el humanismo. No se pueden meter los conceptos humanos. Los conceptos humanos y el humanismo trabaja en las cosas terrenales, pero dentro del evangelio no trabaja. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder participar de todas las bendiciones que hay en el evangelio y poder alcanzar la bendición del Señor? Creer. Fe. Y ahí es donde lo dice. Ahí dice en Marcos 1:15. Regresemos a ese capítulo que leí, porque el Señor dice que arrepentíos, eso ya lo miramos. Y hermano, a ver, mire, dice arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces son dos cosas diferentes. La primera, arrepentíos. Ya que nos arrepentimos, ya que nacimos del Espíritu, ya que le dimos lugar al Señor, que Él empiece a trabajar en nosotros, entonces ahora lo segundo es creer. Ay, hermano, pero si yo le estoy pidiendo al Señor, empecé a pedirle el año pasado que me quite tal área y no me la quita. Siga creyendo. Siga creyendo, porque aquí la cosa ya no es por vista. Aquí la cosa es por fe. Entonces, ¿por qué creer? Es la otra pregunta. ¿Por qué creer? Mire, Romanos capítulo 1, versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ok, voy a recapitular. El Señor me trajo el evangelio y me lo presentó. Me trajo la buena noticia de que yo puedo alcanzar la bendición de Dios y que puedo salir de la posilga a ser un hijo legítimo de Dios.
Qué bonita noticia, qué hermoso. ¿Cómo hago para entrar y participar? Arrepintámonos. Nazcamos de nuevo. Ya una vez que nacemos de nuevo, entonces ya entramos. Entonces ya adentro, ¿qué hacer? Yo ya me arrepentí, hermano. Yo creo en el Señor. Yo quiero la bendición. Yo creo en el Evangelio y quiero que el Señor me bendiga. ¿Qué más hago? Tienes que ahora activar tu fe en que lo que el Señor te dice que va a hacer contigo, lo va a hacer. Pase lo que pase. Y el Señor va a permitir situaciones difíciles en tu vida, pero tú ya estás adentro del reino. Tú ya estás adentro. Entonces vienen situaciones difíciles. Entonces tú dices, pero ¿por qué si yo ya estoy adentro, ya creí, ya me arrepentí, ahora por qué me están pasando cosas? Ahí es para que tú actives tu fe. Para que tú digas, no, es que yo ya estoy adentro. Entonces, aunque me maten, en Él esperaré. Ahí es donde cobra sentido todos los versículos de la Biblia. ¿Por qué Job se atrevió a decir eso? Job no dijo, pero si yo soy cristiano, ¿por qué me pasa eso a mí? No dijo eso. Dijo, de todas maneras estoy adentro. De todas maneras yo soy hijo de Dios. Aunque Él me mate, en Él esperaré. Desnudo salí de vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Pero si se me cerraron todas las puertas, pero yo soy cristiano, ¿qué me importa? Si de todas maneras yo estoy adentro. Dios es el que abre y cierra puertas. ¿Y qué? ¿Qué me importa? Y el diablo, hermano, se va a retorcer. Pero ¿por qué? Si estoy trabajando para que le llueva a para que lo avergüencen, para que esto y lo otro. Y yo miro que fe la que tiene. Entonces, la fe. Tenemos que activar. Entonces, ¿qué hacer adentro? Tenemos que creer. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos que creer? Porque dice aquí que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Porque ese es el requisito. ¿Por qué tengo que creer? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, esta es otra vida. La vida espiritual, la vida cristiana en el Evangelio es otra forma diferente de vivir. Se vive por fe. Se vive por fe. Sí, hermano, pero mire cómo se burla de mí, ni modo que me voy a dejar. Sí, porque aquí es otro rollo. Déjelo que hable y que diga lo que quiera. Dele la otra mejilla. Tanto así. Sí, el Señor Jesús lo dijo. Es otro sistema. Pero ¿por qué nos cuesta tanto? Porque todavía queremos nosotros vivir en el reino de acuerdo como vivíamos fuera del reino. Entonces ya es tiempo que nosotros renunciemos a nosotros mismos, hermano. Esa es la verdad. Si algo quiero que se lleve, tal vez sea esto. Ya es hora que te niegues por el amor de Dios. Y yo también. Ya es hora que nos tenemos que negar. Ya basta del yo-yo. Ya basta del yo-yo. Es que yo merezco, es que yo sufrí, olvídese de eso, hermano. Si alguien es víctima, ¿sabe quién es víctima? Cristo. Si alguien realmente tendría el derecho de decir por qué tanto a mí, era Jesús. Porque él sí no hizo nada, hermano. Pero nosotros hemos sido perversos, malos. Si no, acuérdese cómo le pegaba a su hermanito o a su hermanita. Y si no, acuérdese qué hacía cuando usted era niño. Lo que pasa es que se nos olvida las cosas. Si no, acuérdese cuando se robó aquello o aquello. No se haga, hermano. No me haga enojar a mí tampoco. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Nadie aquí, hermano, es inocente. Nadie es inocente, hermano. No nos hagamos. No nos hagamos. Como decía la actriz aquella, no nos hagamos los tarugos. Y yo no lo entendía. Decía, ¿por qué? Que si me fui a ver que los tarugos son las bolitas que tienen los zapatos de fútbol. Los tacos, ¿verdad?
y tienen varios. Entonces no nos hagamos así chibolerío, pues, no nos hagamos chibolas. El único inocente es Cristo, hermano. Entonces ya es tiempo de que nosotros renunciemos a nosotros mismos, que muramos. Si se burlan de nosotros, dejémoslos que se burlen. ¿Qué nos quitan? ¿Qué nos quitan? ¿Qué te quitan? El prestigio, hermano. ¿Cuál prestigio? ¿Cuál? ¿Quién eres? Ah, tampoco, hermano. No, pero es que, hermano, somos muy delicados. Somos muy delicados. Y delicados no le servimos al Señor. Delicados no le servimos al Señor, porque el Señor lo que quiere es servidores. El Señor lo que quiere es gente que quiera ensuciarse las manos. El Señor lo que quiere es gente que quiera ensuciarse los pies. El Señor lo que quiere es gente que no tenga reputación, que pueda tener amistad con la gente que está en el charco. El Señor quiere usar a gente que no tenga problemas de carácter, que cuando haya una necesidad, a alguien, un sucio allá, le pueda extender la mano sin problema. Pero no nos queremos ensuciar las manos. No queremos que, ay, mi nombre, ay, mi apellido. Hermano amado, no. No, tenemos que morir en el nombre de Jesús. Apenas estoy empezando, hermano. ¿Cómo demuestro mi fe? ¿Cómo doy a conocer de que estoy creyendo? Quizás ya dijiste, te decidiste, ok, me arrepiento, voy a empezar. ¿Qué tengo que hacer? Ahora tengo que creer. Ahora, pero ¿cómo demuestro que estoy en la fe? ¿Cómo me doy cuenta que realmente estoy creyendo lo que el Señor me dice? Ahí en Romanos capítulo 10, versículo 16 dice: mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor. ¿Cómo demuestro que yo estoy creyendo y que voy a tener fe? Con obediencia. Con obediencia. Yo no puedo llenarme la boca y decir, yo tengo fe. Yo estoy haciendo lo que el Señor me dice y no se ve realmente que estás haciendo lo que el Señor te dice que hagas. No nos engañemos. Por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia. Entonces, ¿cómo yo estoy demostrándole a Él que le creo? Cuando le obedezco. ¿Cómo es posible que a mí mi hijo me diga, papá, no, tú eres mi papá, yo te creo, y no me obedece? Si no me obedece, cuando yo le digo, haceme tal cosa y le estoy hablando 10, 15, 20 veces, el tal no me está respetando como padre. Así de sencillo. Entonces, si nosotros realmente decimos que tenemos fe, que creemos en Él, ¿cómo lo vamos a demostrar? Obedeciéndole. Obedeciéndole. Si nosotros lo desobedecemos, sencillamente no somos hijos de Él. En nuestro corazón pensamos que sí, estamos engañados. Qué tremendo esto, ¿verdad? Pero ese es el evangelio. Verdadero este es. Este es el verdadero evangelio. Este es el verdadero evangelio. Yo no lo voy a entretener, hermano. Yo quiero que usted sea sano en la fe. Yo quiero que usted sea un verdadero hijo de Dios, del cual Dios se honre de usted. Porque el Señor se honró de su hijo y se honra de sus hijos. Este, dijo de Jesús, este es mi hijo amado, en el cual yo me complazco. ¿Por qué? Porque Jesús hacía todo lo que el Padre le ordenaba. Pero viene el Padre y nos dice, oren sin cesar. ¡Ja! ¿Cuál, hermano? Si estamos clavados en el control. Nosotros tenemos el control de la tele. No nos gusta este canal y va de darle, va de darle. Le damos vuelta 10 veces a los 2000 canales que tenemos. ¿Le estaremos obedeciendo al Señor? Parece legalismo, ¿ah? Pero no es legalismo. Es querer obedecer. Obediencia. Y yo sé que nos cuesta obedecer.
Yo sé. Por eso es que el Señor dice, hay que hacerlo. Y porque cuesta, cuando lo logramos hacer, es que somos recompensados. Si no costara, el Señor no nos recompensara. Pero como el mismo Señor sabe que nosotros tenemos problemas, entonces, pero cuando nos esforzamos, entonces dice, voy a bendecir el esfuerzo de mi hijo, porque le está echando ganas. Está solito. Le decía yo a los jóvenes ayer, qué bendición ayer, hermanos, qué lindo. Pero le decía yo a los jóvenes que una de las cosas que el Señor premia es que cuando nosotros estamos solos, a veces es cuando más pecamos, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos bien claro esto, de que queremos obedecer al Señor, entonces en nuestra soledad nosotros nos esforzamos en no pecar contra Él. Entonces imaginen ustedes a Dios en el cielo, dice, wow, este está solito. En vez de estar viendo pornografía, en vez de estar viendo cosas malas, en vez de estar haciendo y deshaciendo, sabe que yo lo estoy viendo. Nadie lo está viendo, pero Él sabe que yo lo estoy viendo y se está esforzando por obedecerme. Chasquea los dedos a los ángeles. Bendíganlo. Bendíganlo. Denle sabiduría. No me lo vayan a dejar sin una doble porción de fuerzas. Y el Señor empieza a ordenar bendiciones, porque el Señor está viendo el esfuerzo. Dios premia el esfuerzo de la obediencia. Pero el Señor mira que solo estamos solos y empezamos a hacer y deshacer. Dios ni lo volteen a ver, porque eso es lo que dice la Biblia. Déjenlo que se ensucie más. Déjenlo. Y no nos pasa nada. Eso es lo peor, hermano. Entonces el Señor deja y empieza a pecar aquel, a arrastrarse, a hacer lo que se le da y no le pasa nada. Porque el Señor ahí lo dejó. Déjenlo. Entonces, como no le pasa nada a aquel, entonces dice, pues, Dios sabe que soy débil. Dios sabe que mi modo, ¿cuál que Dios sabe? Lo está preparando, lo está dejando para el día de la ira, dice la Biblia. Todo lo que hacemos, hermano, está siendo anotado. Todo, hermano, todo, hasta los pensamientos. Si el Señor ahorita nos pasara lista, nos damos de espalda todos. En serio, hermano. Por eso tenemos que arrepentirnos todos los días. ¿Cómo demuestro mi fe? Hay que obedecer, Romanos 10:16. ¿Qué más? Hay que perseverar en obediencia. Es decir, ¿tengo que obedecer, hermano? Sí. ¿Qué más? Seguir obedeciendo. ¿Y qué más, hermano? Seguir obedeciendo. ¿Y qué más? Hasta el final. Sencillo, cosas sencillas. Señor no nos pide cosas que no podemos hacer. Señor no te va a pedir, sácate el ojo, a ver, dame el ojo. No, Señor no es malo. El Señor quiere que tú te lo saques espiritualmente, que tú digas, Señor, te entrego estos ojos cochinos. Pero no es que te vayas a meter el cuchillo, ¿verdad? ¿Qué el Señor nos pide? Arrepentimiento, fe, obediencia. Sencillo el mensaje. Sencillo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, perdona nuestros pecados, Señor. El altar está abierto, hermanos. El altar está abierto. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Por favor, en el nombre de Jesús.